Y ahora es cuando queremos salir al jardín, del profesor, buscando esas plantas que le gustan, esas plantas que podríamos titular maravillosa y que a la que vamos a dirigirnos ahora, que nos va a contar ahora, él incluso le añade no solamente lo de una planta maravillosa, sino una planta divina. Señoras, señores, con todos ustedes, Su Majestad el Ginseng. El Panax Ginseng. Muy bien, sí, sí. Me ha gustado la presentación de Panax Ginseng, la planta maravillosa. Sí, ya lo comentamos el otro día cuando lo introdujimos. Sí. Hay plantas que realmente son maravillosas y que han demostrado que su uso puede ayudar en muchas circunstancias. Y una de las más maravillosas es el ginseng. Esa es una planta bien conocida por todo el mundo que sabemos todos, pues eso, que se utilizaba en China, que hace miles de años. De hecho, conocemos la planta desde hace bastante tiempo y la raíz de ginseng, que de hecho es la planta que utilizamos, ¿vale? Eh, pues es una parte de planta que es muy importante y es la parte que utilizamos. Y no se utiliza cualquier planta, sino que no se utiliza durante un tiempo esa planta, ¿no? Quiero decir, hace falta que crezca determinados tiempos para que los ingredientes se formen, ¿no? La Farmacopea Europea, que es el documento que marca el control de calidad de todos los medicamentos, establece que lo que llamamos ginseng popularmente es la raíz de Panas ginseng Meyer cortada y desecada. Y eso se llama ginseng blanco. O bien tratada con vapor de agua y luego desecada. Y eso llamamos el ginseng rojo. Yo creo que esto es importante porque muchas veces se ha utilizado la calificación de ginseng rojo como el maravilloso Sí. y tampoco hay que colocarlo. Probablemente es donde hay más estudios, pero también hay el ginseng blanco y también tiene sus propiedades. La farmacopea europea lo que hace es esto, indicar que hay un contenido mínimo de un 0,4% de la suma de ginsenósidos RGB1 y RB1. A ver, como siempre, cuando uno analiza el control de calidad de una planta, no puede poner todos los principios activos que hay, porque de hecho de ginsenósidos me parece que hay 13 principales y algunos más pequeñitos. Por tanto, se escogen dos, el RGO y el RB1, como marcadores de calidad de esa planta. Por tanto, la raíz de ginseng está muy bien determinada. ¿Qué es lo que es raíz de ginseng? Y esto es muy importante en una planta que ha sido falsificada, adulterada, y que fue la primera que provocó que para determinar qué era la planta se utilizara la prueba de lo que se llama el DNA barcoding, o sea, una prueba de paternidad de DNA. Uh-huh. A hacer un análisis de ácido desoxirribonucleico y estar seguro de que aquella muestra de planta que tenemos pertenece a esa especie. Luego tenemos dentro de la raíz de ginseng los llamados constituyentes. Sí, sí, y lo he puesto aquí un poco extensivo, Sí. porque para ver eso, la complejidad de la planta, ¿no? Tiene un 2% de saponías triterpénicas, nos gustan mucho los farmacéuticos Uh-huh. utilizar esta terminología, Sí. pero es interesante, saponinas, de hecho, quiere decir que si los pones en un sitio y agitas hace jabón, ¿no? Pero en este caso no es. Uh-huh. Y como decía, fijaros la cantidad de ginsenósidos que hay, ¿no? Ginsenósidos, ginsenósidos Madre mía. y un ginsenósido R0. Después también hay una parte muy importante que son polisacáridos heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes de los que conocemos, de otros polisacáridos que suelen ser hechos solo a base de azúcares, básicamente glucosa, pero también fructosa, manosa, ribosa, etcétera. Pero estos son más complejos y tiene este nombre de los panaxanos. También hay alguna proteína, como la panaxegina, que también está reconocida, que forma parte de esa planta y que hace falta para tener su actividad. Recordemos que una planta no funciona solo por un principio activo, sino que funciona por la sinergia de su principio activo o principios activos junto con los demás. Y aquí vemos estas sustancias, péptidos glicanos, hay un aceite esencial,
hay ácidos fenólicos, todas las plantas tienen ácidos fenólicos, ¿eh? Otros compuestos como los poliinos. He dejado los nombres técnicos para que se viera la Sí, sí. complejidad. Y No, esto es lo que hace una planta. Toda esta complejidad es lo que hace. Por eso el control de calidad es fundamental. Si la planta no es la que es y por tanto no tiene lo que tiene que tener, esto es una cosa que siempre digo mucho, no funciona y es fundamental. Después hay también que controlar que no tenga lo que no tiene que tener, como claro. son pues, metales pesados, pesticidas, etcétera. Y eso ya es una cuestión de la calidad, ¿vale? Por eso también queremos hablar dentro de la raíz de ginseng de la seguridad que nos da esa Sí, raíz. yo he querido empezar por la seguridad, Sí, por aquello de que es natural, no hace daño. No, no. ya. A ver, todo. Un farmacéutico, cuando tiene un producto y ese producto no tiene efectos adversos, no cree en él, ¿eh? Y por tanto, esto nos pasa igual. En plantas, evidentemente, lo que sucede es que habitualmente y en las dosis adecuadas y en las formas preparadas adecuadas, evidentemente no tiene que haber problemas como pueden presentarse a veces con otro tipo de medicamentos, ¿no? La primera contraindicación clásica es la hipersensibilidad a la sustancia, o sea, a la planta. Siempre somos capaces de ser sensibles, que no es bien alérgicos, a una sustancia de la planta, ¿no? Eso se da, en algunos casos es poco. Hay algunas contraindicaciones, pero son contraindicaciones yo digo siempre por elevación, ¿no? Porque, quiero decir, evidentemente una persona con arritmias cardíacas y con hipertensión, pues tiene que ir con cuidado con todo lo que tome. Primero tiene que comprobar que no tiene una respuesta inadecuada, no porque haya demasiada información al respecto. También, ya que es una planta que, recordemos que lo que hace es equilibrar nuestro sistema, lo que llamamos homeostasis, pues tampoco está muy indicada en los casos de ansiedad y nerviosismo, porque igual los puede incrementar. Y a pesar de que es una planta muy usada, hay que ir con cuidado con el embarazo y la lactancia y siempre, siempre, sobre todo en el embarazo, comentarlo con el médico. Y la lactancia básicamente es porque algunas de esas sustancias que hemos mencionado tienen un ligero gusto amargo. Si alguien ha probado alguna vez una raíz de ginseng, queda un fondo amarguito, ¿no? Y claro, los lactantes, la leche con gusto amargo no suele gustarles, ¿no? Y por supuesto, no interesa evitarlo, ¿eh? Como efectos secundarios, pues bueno, ese de la hipersensibilidad cutánea, si se pone, en algunos casos puede producir insomnio, en algunos trastornos gastrointestinales. Básicamente, cuando se usan los extractos de plantas, que a veces tienen un poco más diferentes, pero ya lo digo, son muy pequeños, pero me gusta marcarlos, no para que la gente no use el ginseng, sino para que sepa que tiene que tomarse el ginseng de calidad y las dosis adecuadas. Y por eso en las precauciones hablo de las dosis altas. Y por eso digo, ahí puede provocar ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, hipertensión, dolor en el pecho, efectos estrogénicos, cambios de menstruación y aumento de la libido. Esto lo he puesto en precauciones. Quizás podría ponerlo en indicaciones y tendríamos mejor éxito, ¿no? Dice, como siempre, que remiten al disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento, ¿vale? Por tanto, esto es, tenerlo en cuenta, no es una planta excitante, ¿vale? Pero evidentemente, como ayuda a dar un estado de ánimo adecuado, pues puede producir nerviosismo si se toman dosis altas, aunque son muy altas, ¿eh? Porque los Ya. estudios de seguridad de ginseng se han hecho con 3 gramos al día de polvo de planta. Y eso es una dosis bastante alta sin ningún problema, ¿eh? Bueno, habla de arritmias, habla de hipertensión. Hablemos del sistema cardiovascular entonces. Bueno, veamos el sistema cardiovascular y realmente, como es una planta con diferentes mecanismos de acción, por eso es una planta que tiene una actividad en diferentes aspectos, ¿no? Yo quería marcar uno que probablemente está menos considerado, que es el sistema cardiovascular. Su acción principal en este sistema parece ser que es esa actividad antioxidante. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que regula los enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la SOT, y como la jatalasa y la glutatión fosfosintasa, perdón, que son sistemas oxidativos, ¿vale?
y estímulos antioxidantes endógenos, como es el caso del glutatión, que en los humanos es nuestra fuente principal de control. ¿Qué hemos visto? Que reduce la peroxidación lipídica, lo cual es muy importante porque ese peróxido lipídico se refiere al colesterol, se refiere a ese colesterol malo, ¿no? Por tanto, eso es muy importante en la aterosclerosis. También se sabe que los ginserósidos, el RB1, que recordemos que es uno de los que hemos marcado como marcador, y el RE, ejercen un efecto vasodilatador mediante el mecanismo de liberación del óxido nítrico, que es un mecanismo que conocemos bien. Y eso explica que haya una acción sobre el endotelio vascular, o sea, sobre esa pared de las venas, y esa relajación provoca una reducción de la hipertensión, porque la hipertensión es siempre uno mismo, una resistencia periférica vascular y un trabajo cardíaco alterado, ¿no? Este efecto vasodilatador en el cuerpo cavernoso, mediante esta acción de óxido nítrico, puede explicar también el efecto afrodisíaco, que sí que tiene, pero sin situarnos. Yo creo que cuando hablamos de esto, antes de la Viagra, del tenafilo, pues tenía un efecto interesante. Ahora, evidentemente, la comparación no resiste, ¿vale? Ya. Y algunos metaanálisis muestran que el RB1, ya estamos hablando de sustancias y, por tanto, preparados específicos de la planta, pues pueden reducir el tamaño del infarto de miocardio, reducirlo, por tanto, hacerlo menos grave. Y eso es muy importante en los infartos, porque la recuperación, evidentemente, es mucho mejor si ese infarto no tiene tanta importancia. Ya ven ustedes la importancia que sí que tiene el ginseng, la raíz del ginseng. Hemos hablado del sistema cardiovascular, pues hablemos de algo tan importante como el sistema inmunológico, profesor. Sí, a ver, estas son las cosas que también quiero sacar, porque muchas veces no se habla, se habla de otras cosas que hablaremos otro rato, pero el sistema inmunológico también es muy importante, y el ginseng tiene muchos estudios. A ver, la planta de ginseng hace al menos 20 y pico de años que tiene un congreso anual mundial promovido por el gobierno de Corea, que es uno de los primeros productores del mundo de ginseng, ¿no? Y por eso tenemos mucha información, porque ha habido mucho dinero dedicado. Y de hecho también porque tenemos muchos medicamentos en Europa, en Estados Unidos, a base de ginseng, extractos de ginseng, extractos específicos de ginseng. Y eso ha hecho que tengamos tanta información sobre esta planta. Yo quisiera tanta información como tengamos en ginseng con muchas otras plantas, pero bueno, es la que tenemos. En resumidas cuentas, el ginseng aumenta la fagocitosis, y eso sabemos que es nuestro mecanismo básico de defensa, y eso gracias a esos polisacáridos especiales que he dicho que tenía el ginseng. También se ha visto que tiene una actividad, aparte de los macrófagos, que forman parte de esa acción de la fagocitosis, en los llamados linfocitos natural killer, o sea, los que también matan al sistema. Y también hay un papel antiinflamatorio, y lo dejo ahí, en el sentido de que cuando hablamos de antiinflamatorio la gente piensa en inflamatorio de rodillas, de artrosis, de artritis. No, en este caso nos referimos a la inflamación interna, que esa es muy importante, porque esa inflamación interna, que hoy se conoce más bien como inflamosoma, refiriéndose a esa inflamación interna que no tiene un síntoma externo que se note, pues este producto, la sintonina, que es una función de la glicoproteína que ponía al inicio, pues tiene una actividad inmunológica. Por tanto, vamos viendo que tiene muchas actividades, sin ser ninguna de ellas francamente espectacular. En general, reunidas todas, dan realmente valores muy interesantes de actividad del Panax Ginseng. Y ahora veamos 3 palabras que pueden resumir muy bien lo que hasta ahora nos ha comentado el profesor Ayué sobre la raíz de ginseng, de ese Panax Ginseng. Pues 3 palabras claves: seguridad, eficacia y calidad. Estos son 3 axiomas en el mundo de la farmacia. Un medicamento tiene que ser seguro, por eso lo primero que se hace es la seguridad. Tiene que ser eficaz, si no, no tiene sentido. Pero sobre todo, y aunque está puesto al final, no es porque sea el último, ¿vale? Sino que realmente tendría que ser el primero en nuestro caso, es la calidad.
Cuando tú tienes un producto de calidad, o sea, que cumple lo que hemos enseñado, en este caso para la farmacopea europea, tú podrás hacer estudios de seguridad y puedes hacer estudios de eficacia y con esto tener un producto que sea seguro, eficaz y calidad y que nos dé, pues, eso que esperamos del ginseng. Buen estado de salud, maravilloso, que nos permita tener una vida tranquila, reposada y muy adecuada. Y una fotografía así para cerrar este primer capítulo, porque hay un segundo capítulo que lo haremos por razones obvias, si le parece, profesor, la semana que viene o dentro de 2 semanas, Cuando porque, nos vaya bien. porque se puede hacer una tesis doctoral con el ginseng, ¿eh? Pues la verdad es que Vamos, sí, se han hecho muchas tesis doctorales, madre mía. hay mucha información y por eso escogí el ginseng como primera planta maravillosa, Sí, sí, porque sí. realmente da gusto. O sea, tenemos pocas plantas tan bien conocidas, tan bien estudiadas como el ginseng y realmente nos gusta poder explicarla porque realmente cuando se conoce bien una planta es cuando sus indicaciones son aceptables y son eficaces.